Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Al levantar la vista, vi a Pícara dormida, con la cabeza apoyada en el brazo del reposabrazos del sofá. El otro brazo descansaba sobre el regazo como si no quisiera aprovecharse de esta situación. ¿Cuánto tiempo la había dejado sentada dormida así? El sentimiento de culpa me impulsó a levantarme, pero justo cuando levanté un poco la cabeza, una encantadora voz ronca me interrumpió. ¿Puedes quedarte así? Luego, sus párpados se abrieron lentamente, revelando la posibilidad de dos cosas. Si Pícara no estaba dormida, entonces tal vez solo estaba descansando sus ojos. No te cansarás, no estoy cansada, pero tengo miedo de que... Quedémonos así un poco más. Sentí que podía escuchar algo de dulzura en su voz. Tu cabeza está calientita. No, no podía soportarlo más. Mi corazón se sentía ligero y suave. Ni siquiera podía contar cuántas veces me sonrojé por estar tan cerca de ella. Solo sabía que era una sensación abrumadora y maravillosa, pero tenía que darme la vuelta. Escondiendo mis mejillas sonrojadas se picarán, temerosa de que pudiera ver lo cálidas que se habían vuelto. Me cubrí la cara con la manta y me acurruqué en su regazo, tal como ella quería. Escuché una suave risa en su garganta, acompañada por su mano deslizándose suavemente por mi cabello. Una vez que recuperé la compostura, asomé la mitad de mi rostro fuera de la manta, usando mi mirada para admirar su hermoso rostro iluminado por la luz de la televisión. En secreto me pregunté por qué me había enamorado de ella tan profundamente, sin importar que ella siempre sería ese amor que florece en mi corazón. Estos sentimientos nunca se habían desvanecido desde hace 7 años. Nos tomamos de la mano, nos besamos y nos volvimos muy cercanas. Si esperaba más que esto, ¿lo conseguiría? Solo quería profundizar aún más en la belleza de la intimidad con ella. Picarán. Ella bajó la cabeza, esperando que yo dijera lo que quería decir. Había dudado durante mucho tiempo. Algo en mi corazón que quería expresar, pero tenía miedo de que no se viera bien. Pero el deseo de algo más que una suave palmadita en mi cabeza me ayudó a encontrar mi voz. En el campo de flores, me gustó mucho tu beso. "Mm", respondió suavemente, dejándome ansiosa por si mi articulación era inadecuada, así que lo repetí con ligereza. Realmente me gustó mucho tu beso. Mientras lo decía, mi cara se puso roja. Debía verme ridícula al intentar coquetear de esta manera. Un breve silencio cayó sobre nosotros antes de que ella hablara sin apartar la vista de la televisión. No quiero aprovecharme esta noche. No te estarás aprovechando. Esta vez, la mujer mayor bajó la mirada para mirarme a los ojos. ¿No tienes miedo? Estando contigo no tengo miedo de nada. Luego me levanté y me senté a la altura de sus ojos, antes de ofrecerle una dulce sonrisa a la persona cuyo rostro permanece ilegible. No sabía qué estaba pasando dentro de la mente de la aceptada universalmente como mujer de corazón frío, pero ya no estaba interesada en la televisión. Esos ojos se giraron para encontrarse con los míos, y hubo una chispa que emanaba de su interior. Mi corazón latió más fuerte y más rápido de lo normal, esperando que su rostro se acercara, rezando para que su cálida nariz tocara mi mejilla, deseando que sus labios presionaran los míos suavemente como lo hicieron en el campo de flores. Mis sentidos estaban abrumados por todo lo que venía de Picarán. El débil sonido de la televisión, apenas audible, no pudo siquiera profundizar entre nosotras. Mi corazón se sentía como si estuviera latiendo con más fuerza que nunca. En ese momento mi mano agarró instintivamente mi propia camisa con fuerza, mientras ella acercaba su rostro, haciendo exactamente lo que esperaba que hiciera. Nos besamos, fervientemente y apasionadamente, más intenso que la primera vez.
Su lengua suave y flexible exploró mi boca, cálida y tentadora. Con mi falta de experiencia en comparación con ella, tímidamente hice las cosas de manera torpe. Mi mano vagó sin rumbo, solo queriendo encontrar un lugar al que agarrarse. En este momento encantador, simplemente cerré los ojos y me entregué a lo que me había otorgado.